Un saludo cordial a todos los que visualizan esta presentación, continuando con el proyecto de investigación con el tema hipótesis, el tipo y diseño de investigación, características de los elementos de la muestra y el método de muestreo. Del área de desarrollo de tesis con el doctor Castillo Paredes, Gisler Juan, los integrantes Iturri Cantalicio Helen Itamar, Jara Carguari Yasmin Jocelyn, León Salazar Miguel Felipe y Mayopo Mavilca Ricardo Ernesto. Hipótesis. La hipótesis puede definirse como una predicción o explicación provisoria a un fenómeno. Una hipótesis relaciona dos o más variables entre sí o explica causalidad entre ellas. Formular una hipótesis permite delimitar el problema que queremos resolver. No todas las investigaciones se benefician de la formulación de una hipótesis. Un estudio exploratorio no requiere hipótesis, ya que aún no conocemos las variables relacionadas a un fenómeno. Plantear una hipótesis en un estudio descriptivo, correlacional o explicativo nos ayuda a definir las variables con las que queremos trabajar. Características de las hipótesis. La hipótesis surge de la investigación previa. La hipótesis es una afirmación que responde a una pregunta. Asimismo, también la hipótesis es una afirmación que debe ponerse a prueba y también puede ser confirmada o refutada. Tipos y redacción de hipótesis. La hipótesis es un enunciado presumible de la relación entre dos o más variables. Este enunciado debe ser claro, verosímil y concreto. Las hipótesis deben ser objetivas y no llevar juicios de valor. La predicción planteada debe hacer alusión directa a cómo ocurre el fenómeno en la realidad, evitando adjetivos como mejor o peor. Hipótesis descriptivas. Las hipótesis descriptivas hacen predicciones o estimaciones sobre las características de una variable en base a casos comparables o la teoría subyacente. Los estudios descriptivos no requieren hipótesis, ya que no contribuye realmente a definir la metodología de trabajo. Por ejemplo, las comunidades rurales de la costa presentan niveles severos de escasez hídrica. Otro ejemplo es el proceso inflacionario se expresa en un aumento del nivel de precios de los bienes y servicios. Otro ejemplo también puede ser que en las empresas del sector privado de tamaño pequeño existe un estilo de dirección y organización autocrítica. En el caso de hipótesis comparativas o de diferencias se tienen los siguientes ejemplos. Las comunidades rurales de la sierra tienen mayores índices de escasez hídrica que las de la selva. Otro ejemplo es que los niveles de capacitación en los directivos de las empresas privadas de tamaño grande son mayores que en las de tamaño pequeño. Otro ejemplo claro también es el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean un comercial televisivo en colores que los que lo ven en blanco y negro. Hipótesis correlacionales. Estas establecen relaciones entre dos o más variables. Se proponen que dos variables se comportan de forma similar u opuesta, que difieren o son iguales en su magnitud o si siguen o no un mismo comportamiento, entre otras posibles relaciones, como por ejemplo, las comunidades rurales con mayor uso intensivo del suelo para plantaciones forestales tienen más problemas asociados a la escasez hídrica. Otro ejemplo claro también es que las personas de China occidental y sectores rurales tendrán más familias tradicionales y valores asociados al género que personas de áreas orientales y urbanas del país. Hipótesis causales. Estas hipótesis, además de establecer una relación entre las variables, indican causalidad entre ellas, como por ejemplo, el uso intensivo del suelo para plantaciones forestales en la sierra genera problemas de escasez hídrica en las comunidades rurales de la zona. Otro ejemplo claro que representa las hipótesis causales es el estrechamiento de arroyos de agua causada por deforestación ribereña lleva a un declive significativo de la habilidad de los ecosistemas para procesar polución acuática.
hipótesis que requieren una definición operacional. En el paper Motivación, apoyo a la autonomía y desempeño en matemáticas, un análisis de ecuaciones estructurales, los autores proponen varias hipótesis de trabajo que proponen efectos de 4 variables independientes sobre una única variable dependiente. Como por ejemplo se tienen 4 hipótesis. La hipótesis 1, motivación intrínseca del estudiante, afecta positivamente el desempeño matemático. La hipótesis 2, regulación externa al estudiante, afecta negativamente el desempeño matemático. La hipótesis 3, autorrecepción de habilidades matemáticas del estudiante, afecta positivamente el desempeño matemático. En la hipótesis 4, incentivo a la autonomía en la sala de clases, afecta positivamente el desempeño matemático. En este caso se ve la intencionalidad del investigador por orientar su investigación a probar hipótesis causales. La naturaleza y el propósito de la investigación pues nos va a orientar a asignarle un carácter o un tipo de estudio. En esta lámina observamos la relación entre los tipos y los niveles de investigación y de cómo estos niveles de investigación pues tienen mucho que ver con la profundidad en la obtención de la información. Existen 2 tipos de investigación que son la básica y la aplicada o tecnológica. La básica pues consta de 3 niveles de investigación, como son la exploratoria, que se utiliza cuando el nivel de conocimiento o sobre el fenómeno en estudio pues no hay mucha información. Descriptiva, el cual se enumera las características y la forma de cómo se presenta estos fenómenos. Explicativa, pues se basa en la explicación de estas características del fenómeno. Luego tenemos en la investigación de tipo aplicada o también llamada tecnológica, lo que es el nivel de producción de tecnología sustantiva y la producción de tecnología operativa. Un nivel de investigación pues se le define como el grado de profundidad con la que se estudia ciertos fenómenos o hechos de la realidad social, y todo ello dentro de una investigación. En esta lámina pues podemos observar cómo los niveles de investigación conducen los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Dentro de los métodos básicos de investigación se pueden clasificar el método teórico y el método empírico. El método teórico pues puede ser mediante un análisis o síntesis, mediante una inducción o deducción, puede ser abstracto, concreto, histórico o lógico. El método empírico pues es una observación descriptiva o una observación experimental. En el método teórico pues no se aplica a los diseños de investigación. En el método empírico nuestras ideas tienen mucho que ver con la forma de cómo vamos a comprobar aquellas suposiciones derivadas de las hipótesis que nosotros ya hayamos formulado en nuestro estudio. Métodos y diseños de investigación. Existen 2 métodos de investigación que estos a su vez pues tienen sus propios diseños de investigación. Método de observación pues tiene los diseños de simple, el diseño comparativo, el diseño correlacional, el diseño longitudinal y transversal. El método de experimentación pues consta de los diseños como las preexperimentales, las cuasi experimentales y las experimentales. Un diseño de investigación pues es definida como una estructura o organización esquematizada para relacionar y controlar las variables de estudio. El diseño de investigación puede ser clasificada por el número de variables independientes en univariados y multivariados. Puede ser clasificada por el método en diseños descriptivos y en diseños experimentales. Diseño experimental. Un diseño experimental es una estructura o una organización donde se esquematiza una relación que existe entre las variables, sean dependientes, independientes. Estos para poder hacer un seguimiento, como medir o controlar dichas variables en un estudio experimental. El diseño sirve para recolectar la información que se necesita para probar la hipótesis. Por tal razón, es lógico que el diseño venga
luego de tener claro el planteamiento del problema. Una investigación puede desarrollarse con base a varios diseños de investigación, pero lo más recomendable es utilizar un único diseño porque estos requieren de recursos y no de uso de más de uno, que puede elevar mucho los costos de la tesis. Otra razón es que para trabajar con varios diseños de investigación se requiere de experiencia en la investigación y es probable que un estudiante no haya adquirido los conocimientos necesarios. Los diseños experimentales son los diseños que el investigador interviene cuando crea una o varias situaciones para luego analizar sus posibles consecuencias. Estos diseños de investigación se expresan en relación al estímulo y respuesta. Los experimentos intentan probar la predicción de que la hipótesis no experimental. Estos diseños no hacen manipulación de variables, sino que la observación de fenómenos en sus ambientes cotidianos. O sea, que se fundamentan en la observación sin intervención y luego el análisis de los datos observados. Estos diseños no tienen control o influencia sobre las variables, sino que se dedican a registrar los resultados o efectos que ocurren de causa natural. Los diseños cuantitativos se dividen en experimentales y no experimentales. Básicamente los experimentales se dividen a su vez en los pre-experimentales, los cuasi-experimentales y los experimentales puros. Pero esos pre-experimentales tienen la finalidad de terminar de conocer el fenómeno que vamos a investigar. Los experimentales puros se basan sobre todo en trabajos de los cuales podemos controlar todas las variables del fenómeno. Sobre todo se pueden desarrollar en laboratorio donde podemos controlar todas las variables del fenómeno, pero si en algún momento vamos a entender un fenómeno del cual no podemos controlar todas sus variables, entonces tenemos que asumir un diseño cuasi experimental. Estos son los diseños experimentales. Ahora los no experimentales los podemos dividir en dos grupos: los transaccionales y los longitudinales. Los transaccionales son trabajos en los cuales en un corto tiempo se toma todos los datos que vamos a necesitar, y las longitudinales son trabajos en los cuales podemos utilizar un tiempo más prolongado para poder generar los datos, por ejemplo 4 meses, 6 meses, un año incluso. Hay trabajos que duran 5 años recolectando los datos. Esos son trabajos longitudinales. No se olviden que estos son los cuantitativos, que quiere decir que son trabajos que se basan en recolección de datos numéricos, no de cantidades. Métodos y diseño de la investigación. A través de los métodos de la observación y experimentación propone un plan o una estrategia que es el diseño de la investigación. Estos diseños, según la observación, pueden ser simples y comparativos, pueden ser correlacionales y causal, comparativo, también longitudinal, transversal y seguimiento. En los métodos de experimentación son los pre-experimentales, los cuasi experimentales y los experimentales. Bueno, llegamos a la parte final del video. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.